¿te atreverías a caminar solo en la oscuridad, sabiendo que algo podría acecharte? Los pueblos andinos, especialmente en Bolivia, Perú y el norte de Chile, la noche esconde más que sombras, es el dominio de un ser temido y misterioso, el Cariciri. Según las historias que se susurran de generación en generación, este enigmático personaje roba la grasa de los humanos sin dejar rastro, dejando tras de sí miedo, muerte y preguntas sin respuesta. ¿Qué hay detrás de esta oscura leyenda que sigue viva en el imaginario de miles? Descúbrelo con nosotros y, si te apasionan los relatos de lo insólito, suscríbete a Clave Oculta para más historias como esta. El Cariciri es una figura mítica profundamente arraigada en las creencias de los pueblos andinos, también conocido como Yiquichiri en quechua o Cari en aymara. Este ser es descrito como un personaje siniestro que roba la grasa corporal de sus víctimas. Según las leyendas, la grasa extraída es utilizada para fines oscuros, como rituales de brujería, la elaboración de ungüentos mágicos, o incluso para ser vendida a extranjeros con propósitos médicos o industriales. Orígenes y simbolismo. El mito del Cariciri tiene raíces coloniales, mezclando creencias indígenas con la influencia de los conquistadores españoles. Algunos estudiosos interpretan esta figura como una manifestación de la explotación y el miedo a lo desconocido, especialmente relacionado con el saqueo de recursos naturales y humanos durante la colonia. El Cariciri representa un temor colectivo al robo de algo esencial para la vida, la grasa, símbolo de salud y sustento en las culturas andinas. Características del Cariciri. 1. Aspecto. En algunas versiones, el Cariciri adopta la apariencia de un religioso, como un sacerdote o un monje, mientras que en otras es un yatiri, chamán, que ha vendido su alma o adquirido poderes oscuros. 2. Métodos. Se dice que el Cariciri ataca a sus víctimas por la noche, a menudo utilizando instrumentos quirúrgicos rudimentarios o hechizos para extraer la grasa sin que la víctima se dé cuenta. 3. Víctimas. Generalmente, las víctimas son personas vulnerables, como campesinos, viajeros solitarios o niños. Al despertar, experimentan debilidad extrema, fiebre e incluso la muerte en casos graves. La leyenda cuenta que el Cariciri es un hombre alto, de movimientos silenciosos y una habilidad inigualable para desplazarse en la penumbra. Se dice que aparece de la nada, cruzando espinos y arbustos sin hacer ruido, y se camufla entre los algarrobos y cactus. Su atuendo es tan peculiar como espeluznante. Viste una sotana marrón, ceñida por una cuerda de la que cuelgan campanillas agudas y un recipiente de cuero de cabra, diseñado para almacenar su macabra adquisición. Algunos relatos incluso mencionan que sus ojos emiten un brillo tenue en la oscuridad, como si llevara consigo una energía sobrenatural. Una noche en la década de los 70, Eufronio, un campesino de unos 48 años, celebraba el nacimiento de su sexto nieto en una tienda cercana a la represa de Angostura. Era una noche de festejo, el sonido de las risas y los brindis llenaban el aire, y Eufronio, entre tutuma y tutuma de chicha, perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente decidió regresar a casa, el sendero que llevaba a su vivienda estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el lejano crujir de ramas bajo el viento. Las sombras de los eucaliptos se alargaban, creando formas que parecían moverse por sí solas. De pronto, un tintineo de campanillas rompió la calma. Eufronio se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Es el Cariciri, pensó, mientras su borrachera se disipaba en un instante de pánico. Frente a él, una figura alta y oscura emergió de entre los arbustos. Aunque había desestimado la existencia del Cariciri como un mito, ahora no podía moverse. Relató después que sintió una presencia abrumadora, una fuerza que lo inmovilizó por completo. El Cariciri, con movimientos calculados, sacó un cuchillo grotesco y un tubo hueco de metal. Eufronio observó, impotente, cómo el ser punzaba su piel y extraía la grasa de su vientre con una precisión aterradora. El hombre describió que el Cariciri trabajaba con una calma inquietante, como si hubiera perfeccionado su método a lo largo de los siglos. Depositar la grasa en su recipiente de cuero parecía ser un ritual en sí mismo. Antes de retirarse, el ser aplicó un ungüento aceitoso sobre las heridas de Eufronio, y luego desapareció entre las sombras, dejando tras de sí el sonido agudo de sus campanillas. Cuando Eufronio despertó al día siguiente, estaba tirado junto al camino que llevaba al Valle Alto, cerca del kilómetro 19.
un dolor profundo y una sensación de vacío lo acompañaban. Aunque sobrevivió al encuentro, nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a adelgazar rápidamente y su salud se deterioró hasta que falleció semanas después. Su historia, contada por Justino Guarachi, un vecino de la Angostura, se convirtió en una advertencia para quienes osan caminar solos en la noche. Pero Eufronio no fue el único. Decenas de relatos similares circulan en las comunidades rurales. Miguelina Vera, una vaquera del Alto, cuenta que despertó una vez con un dolor inexplicable en el abdomen y marcas en su piel. Aunque no recordaba qué había sucedido, los ancianos del lugar no dudaron en atribuirlo al cariciri. Otros, como Marco Calizaya de Uspauspa, aseguran que quienes pierden demasiada grasa en el ataque quedan condenados a una muerte lenta y dolorosa. En el pueblo de San Benito, una madre relató cómo su hijo de 12 años, conocido por aventurarse a jugar en la noche, regresó a casa con un profundo cansancio y una marca circular en el costado. Aunque el niño no podía recordar nada, las historias del cariciri parecían coincidir con sus síntomas, un agotamiento extremo y una inexplicable pérdida de peso en los días siguientes. Este incidente causó tal pánico que los pobladores organizaron vigilias nocturnas para proteger a sus familias. Por su parte, en el poblado de Clisa, una anciana llamada Rosario afirmó haber visto al cariciri rondando cerca de su casa. Rosario, conocida por su sabiduría local, describió al ser como un hombre encorvado, que llevaba consigo un tintineo apenas perceptible y se deslizaba entre los matorrales con una agilidad antinatural. Tras el encuentro, varios vecinos reportaron haber despertado con dolores abdominales y heridas menores, alimentando el temor colectivo. Incluso existen historias de personas que intentaron enfrentarse al cariciri. En Sacaba, un joven llamado Ignacio contó que una noche, al escuchar campanillas cerca de su cabaña, se armó de valor y salió con un machete. Según su relato, logró divisar una figura encapuchada, pero al intentar acercarse, su cuerpo quedó completamente inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Despertó horas después, tirado cerca de su hogar, con un dolor punzante en el abdomen y sin energía. El origen del cariciri sigue siendo un enigma. Algunos creen que es un yatiri, un hechicero que utiliza la grasa humana para rituales oscuros, como preparar cusas o curaciones. Otros aseguran que se trata de un religioso corrupto que fabricaba velas y ungüentos con esta macabra materia prima en la época colonial. Incluso hay quienes afirman que la grasa era utilizada para elaborar jabones y cremas de lujo. Más allá de estas teorías, el terror que inspira el cariciri trasciende generaciones. En las comunidades aymarás del sur de Perú y Bolivia, se cree firmemente que este ser sigue acechando a los desprevenidos. Los relatos también sugieren que la leyenda pudo haber surgido como una herramienta de control social, utilizada para mantener a las personas en casa durante la noche y evitar comportamientos considerados inapropiados, como beber en exceso o planear rebeliones. El origen del cariciri sigue siendo un enigma. Algunos creen que es un yatiri, un hechicero que utiliza la grasa hoy en día. El cariciri sigue siendo una figura central en la cultura popular de la región. Un vestigio inquietante de los miedos colectivos que atraviesan generaciones. Aunque la ciencia no ha podido explicar su existencia, las historias persisten y se transmiten como advertencias veladas. Los relatos se multiplican, desde campesinos que escuchan campanillas en la penumbra hasta viajeros que despiertan con inexplicables marcas en la piel. Esas campanillas que repican en la distancia podrían no ser un eco cualquiera, podrían anunciar que algo oscuro y ancestral todavía camina entre nosotros. Si deseas descubrir más secretos como este, suscríbete a Clave Oculta. Las historias del misterio y lo insólito esperan por ti.